En biología los virus siempre causaron mucho interés. Actualmente se los usa como una herramienta en ingeniería genética para la elaboración de transgénicos, por ejemplo. Y en las clases de secundaria también a los estudiantes les llama la atención. Más ahora con la pandemia COVID-19 volvió a ponerse sobre la mesa temas relacionados con ellos y de pronto es interesante conocer qué estructura tiene un virus, cómo hace para infectar un ser vivo, si son seres vivos o no los virus en sí mismos. Respecto a este tema, las ciencias actualmente no los consideran seres vivos porque no cumplen con la totalidad de un conjunto de características que la misma comunidad científica las eligió como aquellas que definen a la vida. Desde las ciencias naturales, cuando se estudia el ambiente, a los componentes del ambiente se los clasifica en factores abióticos y factores bióticos. Los factores abióticos son aquellos componentes que no se consideran seres vivos, como por ejemplo el agua, una roca, una zapatilla, una remera. Y los factores bióticos son aquellos componentes del ambiente que cumplen en su totalidad con este conjunto de características que definen a la vida. Los virus no cumplen con la totalidad de esas características, por eso se los ubica como factor abiótico. Una de las características que no cumple es que no tiene una célula. Todos los seres vivos al menos están formados por una célula. Los virus no llegan a tener una estructura celular. Es verdad que tienen moléculas orgánicas muy presentes en las células, también ellos las tienen presentes en su estructura, pero no forman estructuras celulares, no tienen una membrana plasmática, no tienen ribosomas, sí tienen ADN o ARN como su material genómico. Es decir, en esa molécula guardan la información acerca de las características de su cuerpo y la leen, necesitan leerla para fabricar varias copias de sí mismos. El proceso de lectura y todo el proceso de hacer varias copias de un virus, el virus no lo puede hacer de manera autónoma. Para poder hacerlo necesita infectar una célula, necesita infectar un ser vivo. El hecho de no tener una estructura celular hace que no sea autónomo para muchos procesos, entre ellos la replicación, la posibilidad de hacer varias copias de sí mismo. Sí es cierto que los procesos que están vinculados en esa fabricación de muchas copias de un virus que ocurren en el interior de la célula que infecta son los mismos procesos que hace la célula para leer su propio ADN o para hacer la traducción de su ARN a una proteína en particular. Por ejemplo, si hay un virus que su material genómico es una molécula de ARN, cuando infecta a la célula lo que va a hacer es, con la misma maquinaria que hace la traducción de su ADN, hace la traducción del ARN del virus. Y entonces va a fabricar las proteínas, por ejemplo, de la cápside que envuelve al ARN en el virus y demás. Así que los procesos sí son los mismos, pero no los hace con autonomía. Tampoco se nutre. La materia que usa para fabricar varias copias de su cuerpo la saca de la célula también. Y la célula la obtuvo de la nutrición porque ella sí se puede nutrir porque es parte de un ser vivo. Es una de las características también la nutrición que hacen a la vida. De todas maneras me pareció muy interesante que surgiera este tema de debate y que nos permitiéramos pensar en que en realidad las clasificaciones, los criterios para clasificar algo en nuestro mundo natural sirven como herramientas para volver a ese mundo natural complejo comprensible para el ser humano. La célula no se jacta, no le interesa si al organismo le infecta un virus, una bacteria, un hongo. A quien le importa es al ser humano para elegir mejor el tratamiento para curar esa infección, para abordar esa infección. Pero por eso, bueno, las clasificaciones nos sirven a nosotros para comprender el mundo natural y dependiendo también de qué criterios se elija, esta comprensión puede cambiar en cómo se entienda, de qué forma se interprete ese mundo natural. Por eso también es importante el consenso de la comunidad científica, acuerda cuáles son esas características que definen a la vida. Porque cada pueblo tiene su cosmovisión y su interpretación sobre qué es la vida y la definen de diferente forma. Por eso es importante que exista un consenso y decir, bueno, desde las ciencias naturales vamos a hablar de factor biótico cuando se den todas estas características, cuando se cumplan todas estas condiciones.
Al interior mismo de las ciencias naturales, también, como cualquier otro ser humano, una persona que hace ciencia puede igual reflexionar sobre qué es la vida y por eso también se conocen muchas teorizaciones o reflexiones sobre esto. Una de ellas, por ejemplo, es la hipótesis de Gaia, pero como no son parte del consenso científico, no se consideran como conocimientos válidos en una investigación o en un artículo de divulgación científica, pero de todas maneras es muy interesante poder conocer otros modos de pensar este mundo natural. Y me gustó, bueno, que se haya dado este tema, que se hayan permitido ustedes también decir, bueno, la ciencia dice esto, pero podríamos pensarlo desde otro lugar.